vamos a estar tratando de algo trivial, un poco quizás sencillo, que todos sabemos, pero que como iglesia, que como cuerpo de Cristo, nos cuesta aplicarlo a nuestro día a día. Como todos sabéis, a mí me gusta en muchas ocasiones parar, pensar en cómo está yendo el día, en cómo está yendo la semana. Parar y pensar y reflexionar sobre cómo va cierto tema. Y el otro día, pensando en la iglesia, pensando en los jóvenes, venía a mi mente repetidamente un mismo pensamiento. Y es que estamos en medio de una sociedad que ha cambiado la razón por las emociones, donde ya no importa la realidad biológica, por ejemplo, lo que importa es cómo uno se siente. No importa si eres hombre o mujer genéticamente, no importa cuáles sean tus cromosomas, no importa nada de eso, lo importa es cómo tú te sientes. Puedes ser, siendo biológicamente hombre, puedes sentirte mujer, puedes hacerlo al revés, pero eso aún haya cada uno, ¿no? Pero es que pueden sentirse perros, pueden sentirse bebés teniendo 40 años y la lógica, la razón, la hemos metido en un paquete, se lo hemos dado a los de Seur y que se la lleven lejos. Pero es que alguien le encuentra lógica a esto. Pero el problema no está en que suceda en la sociedad, que ya es un problema. Y es que en cierta manera y en cierto grado, dentro de la iglesia también hemos cambiado la razón por los sentimientos, por lo sensorial, por las emociones. Y esto lo aplicamos a lo espiritual y sin darnos cuenta estamos basando nuestra espiritualidad, estamos basando nuestra relación con Dios en las emociones, dejando de lado lo principal e inamovible que es la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas como siento que tenemos que hacer esto o lo otro? Siento de parte del Señor que tenemos que orar más. Y de, ole tú, el iluminado. Que es verdad que Dios utiliza los sentidos, las emociones, para hablarnos en ciertas ocasiones. Pero entendamos bien lo que quiero decir. No es que no sintamos, no es que no tengamos emociones. El problema está en que nos hemos conformado con eso, dejando de lado el estudio de la palabra del Señor, dejando de lado la lectura de la palabra de Dios, dejando de lado lo que al Dios vivo le ha placido dejarnos a nosotros como su norma para vivir. A veces sentimos cosas, creemos que son revelaciones de Dios y son básicas, son principios sencillos de la vida, como siento que como iglesia tenemos que estar más unidos. Lee la Biblia, lo vas a encontrar. No es un sentimiento, es Biblia. Tenemos que dejar las emociones de lado, los sentimientos de lado, para basarnos y fundamentarnos en la palabra de Dios. Porque si comenzamos a cambiar la palabra de Dios por lo que sentimos, déjame que te sea sincero, yo hay martes y jueves que no tengo sentimiento de venir aquí por la tarde. Soy de Sabadell, trabajo 10 horas al día. A las 7 de la tarde, que no tengo ganas, quiero ducharme, sentarme en el sofá, jugar un poco con el niño, dormir. Pero como es espiritual, no puedo forzar la máquina. No, discúlpame. Yo hay veces que depende el día, depende cómo haya ido el trabajo, lo que menos ganas tengo es de cerrarme en el cuarto y decir, Señor, vamos a hablar tú y yo, a tener un tiempo de intimidad, que no me apetece, que es que no me apetece.
No lo siento de Dios. Iglesia, en cualquier otra área de la vida, en el trabajo, si tuviéramos que hacerlo por sentimiento, no iba a trabajar ningún día. Pero a eso le llamamos disciplina, compromiso. Pero en cuanto a lo espiritual, lo llamamos que es forzar, que es que estamos apretando demasiado las tuercas, que es que no entendemos que cada uno tiene su entendimiento del evangelio. Disculpa, Dios se hizo hombre, vino a la tierra, predicó un evangelio que está en la Biblia. Lo que pasa es que como no lo leemos, como no lo estudiamos, creemos que Él nos ha dado el libre albedrío para vivir el evangelio que a nosotros nos parece bien. No, te ha dado el libre albedrío para tomar las decisiones que a ti buenamente te dé la gana. Pero el evangelio es evangelio y está escrito en la palabra de Dios y es inamovible. Es tiempo, iglesia, de dejar las emociones, de dejar los sentimientos, de dejar los sentires, para comenzar a movernos en cuanto a la palabra de Dios demanda de ti y de mí. La misma palabra lo dice, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Pero queremos vivir un evangelio basado en el corazón, en los sentimientos. No, te va a engañar. Mas dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 105, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El corazón, los sentimientos son engañosos, mas la palabra de Dios trae luz para saber por dónde caminar. Y te lo voy a representar de una forma muy sencilla. Por favor. Pero antes de eso, la vida, ¿vale? Yo soy Abel y tengo un objetivo, que es llegar allí, al altavoz. Pero en la vida hay diferentes circunstancias y tienen diferentes inconvenientes. Y yo, estando aquí, tengo un objetivo, que es llegar al altavoz. Pero en medio de esta sociedad hay oscuridad. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios y te guías en base a ella, lámpara es. Hay una luz que va a guiar el camino, que va a hacer todo mucho más fácil. Pero es cuestión de que llegues al entendimiento de que la palabra de Dios es inamovible para ti. Lámpara es la palabra del Señor, lumbrera a tu camino. Lo va a hacer fácil, por complicado que sea, por oscuro que esté, por adverso que sea el camino. La palabra de Dios te va a facilitar la vida. La palabra de Dios va a alumbrar tu entendimiento, va a alumbrar tu espíritu, para que puedas tomar decisiones correctas que te acerquen a la consecución de los objetivos, del plan y el propósito con el cual Dios te ha creado. La palabra de Dios da a tu vida, trae a tu vida entendimiento, inteligencia. Dice el mismo Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Y el 104 dice, de tus mandamientos he adquirido, he recibido inteligencia. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, te da las indicaciones, te da los conocimientos por dónde andar y te da inteligencia.
No es que seas tú más listo que nadie, ¿eh? No es que tú tengas una revelación especial. Es simplemente que la palabra de Dios trae luz y dirección para tu caminar y consecución de propósitos. Y en muchas ocasiones entendemos la palabra de Dios como todo lo contrario. Nos sentamos delante de la palabra de Dios casi como si fuese nuestra enemiga. Porque cuando leo la palabra de Dios me siento confrontado. Porque cuando leo la palabra de Dios o escucho predicaciones, me siento señalado, porque veo que tengo que cambiar actitudes. Porque entiendo que debo cambiar mi carácter. Porque entiendo que hay cosas en mi vida que han de ser transformadas. Y pensamos, madre mía, si es que parece que lo han escrito en mi contra. Pero créeme que no es así. La Biblia fue escrita para ser lámpara, lumbrera a tu camino. Lo que pasa es que nosotros mismos hemos tomado la decisión, nos movemos en base a lo que es fácil, en base a lo que es más sencillo. Y a veces puede ser un camino probable, bueno, pero por lo general, lo fácil, el camino sencillo, no es el que Dios ha diseñado para ti. Porque dice que la puerta es estrecha y angosto el camino. Puede que en alguna ocasión sea fácil el camino, puede, algún tramo, pero por lo general la puerta es estrecha, angosto es el camino. Pero cuando tú te determinas por la disciplina, por la entrega, por perseverar en el estudio y la lectura de la palabra de Dios trae a tu vida entendimiento, inteligencia. Nos quiere dar un conocimiento extra para poder enfrentar la vida con un mayor recurso, con mayor conocimiento, para poder hacerlo más fácil. Y permítame que te lo diga, y no quiero ser dañino, pero quiero ser claro, no es normal que existan tantos y tantos cristianos, en teoría seguidores de Jesús, que no conocen lo que Jesús decía porque no han leído la Biblia. No es normal que cristianos de años hayan cogido la Biblia en ocasiones contadas para leerla y estudiarla. Cristianos que no saben defender su fe porque no conocen las Escrituras. No es normal porque Dios no espera eso de ti. Dios espera de ti amor, pasión, compromiso, entrega, disciplina, perseverancia. Y eso, si te guías por las emociones, no lo vas a tener. Es el tiempo de que la iglesia del Señor se guíe por la razón y por decisiones firmes. Que venga lo que venga y suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca, tus decisiones no sean movidas, no sean cambiantes. Es el tiempo de determinarnos a guiarnos por la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, para que ella pueda darnos entendimiento e inteligencia para enfrentar la vida conforme al corazón de Dios. Es imprescindible que tú y yo le demos un lugar prioritario en nuestra vida. Que le encontremos el hueco, el tiempo, el espacio para dedicarle a la palabra de Dios. El otro día me quedé yo sorprendido, porque a día de hoy los móviles son muy listos y te dicen cuánto tiempo has estado en cada aplicación. Y veo Instagram, TikTok, no sé, una barbaridad de tiempo. Y yo a veces leo la Biblia en el móvil y ponía Biblia y tuve que buscar a ver dónde estaba. No es normal. No es normal que diariamente le dediquemos a las redes sociales, al ocio, tantísimo tiempo, pero que a la palabra de Dios no le entreguemos
un cuarto de hora, 20 minutos. Tiempecito. Dios quiere darte a ti y a mí, a través de su palabra, inteligencia, entendimiento. ¿Cuántos quieren que Dios les hable más? ¿Cuántos quieren que Dios les haga entendido en los tiempos? Sencillo. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por lo tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Como he sido entendido en los tiempos, como tengo inteligencia de parte de la palabra de Dios, he aborrecido los caminos de mentira. He sabido entender que era bueno y que era malo, porque la palabra de Dios me da entendimiento. ¿Sabéis qué más dice el Salmo 119 sobre la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios no cambia, que nos sostiene y que nos da vida. Mira, Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven a ti. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos tú me has vivificado. Su palabra no cambia. Dice el versículo 89, para siempre, oh Jehová, tu palabra permanece. Es la misma hoy, ayer y por los siglos. Su palabra no cambia. ¿A cuántos en algún momento la palabra de Dios les ha hablado? ¿A cuántos a través de alguna predicación, a través de algún tiempo de lectura? ¿A cuántos Dios les ha hablado a través de su palabra? Dios sigue pensando lo mismo, porque su palabra no cambia. Él te sigue llamando al servicio. Él te sigue llamando a la santidad. Él te sigue llamando a vivir conforme a su corazón, porque su palabra no cambia. Número 2, su palabra te sostiene. Versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, si tu palabra no hubiese sido mi deleite, en mi aflicción yo hubiese perecido. En otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido, yo habría muerto en medio de mi sufrimiento. Pero su palabra sostiene al débil. Su palabra liberta al cautivo. Su palabra trae paz al oprimido. Su palabra. Su palabra, su palabra en el momento de angustia, soledad, enfermedad, donde quizá no ves solución alguna, su palabra te sostiene. Su palabra no cambia, su palabra te sostiene y su palabra trae vida a nuestras vidas. Dice el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Cuántos han experimentado la vida de Dios a través de su palabra? Esa situación adversa que parece que te consume, que parece que el sol no va a salir ni a diestra ni a siniestra, pero en medio de esa circunstancia, con tu fe depositada en Él, perseverando en la lectura de su palabra, Él te sostiene y trae vida, cambiando tu situación de muerte a vida. Él es inmutable, no cambia. Él te sostiene en medio de la aflicción y Él trae vida. Y por último, y con esto quiero ir terminando, hasta ahora hemos visto que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que Él nos da entendimiento e inteligencia. Y también hemos visto que su palabra no cambia, que nos sostiene y nos da vida.
Pero quiero terminar con un último consejo que también encontramos en el Salmo 119, versículo 81. Salmo 119, versículo 81 dice: desfallece mi alma por tu salvación. Espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo: ¿cuándo me consolarás, Señor? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. El consejo con el que quiero terminar es: no desfallezcas en medio de la aflicción. Sigue leyendo y sigue obedeciendo la palabra de Dios. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es más entendible. Dice la palabra de Dios: estoy agotado, cansado de tanto esperar que me rescates, pero he puesto mi esperanza en ti. Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. ¿Cuándo me vas a rescatar? Estoy arrugado, magullado como un odre ahumado, pero no he dejado de obedecer tus mandamientos. Quiero concluir con esto, porque siendo sincero, me gustaría que haya llamado tu atención este mensaje. Quiero que haya llegado a tu corazón, que hayas entendido, que hayas sentido la necesidad de leer más la palabra de Dios. Pero siendo sincero, eso no es suficiente. Con eso no basta. No es suficiente que hayas sentido la necesidad de leer más la palabra de Dios, porque como hemos dicho antes, por base de sentimientos no logramos objetivos. Es en base de acción, es en base de propósitos, es en base de disciplina. Por eso, para terminar, te quiero leer este versículo una vez más en la Nueva Traducción Viviente. Estoy agotado de tanto esperar, pero he puesto mi esperanza en ti. Estoy arrugado como un odre, magullado, dañado, pero no he dejado de obedecer tus mandamientos. Literalmente le está diciendo el autor a Dios: estoy agotado, cansado, exhausto, no me dan para más las fuerzas. Respira y hace: pero mi confianza está en ti. Estoy arrugado, magullado, dañado. Respira, pero no he dejado de obedecer tus mandamientos. ¿Qué pretendo decirte y aconsejarte en este último punto? Van a haber momentos en la vida donde el desánimo, la desesperación, la apatía, la enfermedad, la escasez, la desidia, el agotamiento, el cansancio o incluso la depresión van a tocar a tu puerta. Y a ti. No es cuestión de tu entorno, no es cuestión de si es la voluntad de Dios, no es cuestión de que si Satanás te tienta o no, es cuestión de tu decisión. De cómo vas a responder a esa situación. Opción 1, tirar la toalla, dejar de luchar, dejarte llevar por las emociones. Dejar que las emociones ganen la partida. Opción 2, hacer lo que hace el autor del Salmo. Aunque no tenga ganas, aunque mi cuerpo no me acompañe, aunque realmente estoy exhausto, pero mi razón, mi disciplina me lleva a tomar acción. Estoy agotado de esperar, pero he puesto mi confianza en ti. Estoy arrugado, magullado, dañado, pero no he dejado de obedecer tus mandamientos. Hermano y hermana, después de ver lo imprescindible que es la palabra de Dios para ti y para mí, lo imprescindible que es para nosotros, de vital importancia,
Después de ver los beneficios que tiene la lectura de la palabra de Dios para nosotros, ahora me toca tomar una decisión, ponerlo en práctica, buscar un tiempo para darle prioridad, importancia, valor a la palabra de Dios en nuestra vida. Pero quieras o no, aunque tú esto lo pongas en práctica, va a haber un momento en que, porque la vida tiene etapas, van a haber momentos de bajón. Y en ese momento es donde te va a tocar gritar lo que gritaba el autor en el versículo 81. Estoy agotado, cansado. Pero depende de ti, de tu acción, poder gritar la segunda parte. Pero en ti he confiado. Depende de tu perseverancia. Depende de tu constancia. Depende de que en tu razón tomes la decisión de que venga lo que venga, la palabra sea prioritaria en tu vida. Lo que quiero decirte es que no es suficiente con sentir la necesidad. No es suficiente con que al terminar esta predicación me digas: Abel, tienes toda la razón del mundo. Si es que siendo sincero, me da igual tener la razón. Lo predico en base a la necesidad, no en base a tener razón o no. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, necesita que la palabra de Dios sea el fundamento principal para su vida. Por eso hoy te quiero invitar a que seas movido a tomar esa decisión. Pero a que no seas movido por sentimientos, por emociones. Porque si tomas esta decisión en base a emociones, en base a la palabra me ha movido a tomar esta decisión, cuando venga una emoción de bajón, lo que has tomado la iniciativa por emociones, dejarás de hacerlo por emociones. Lo que quiero es que podamos entender aquí y en nuestro espíritu la necesidad que tenemos imperiosa de que la palabra de Dios sea prioritaria, sea innegociable, sea imprescindible en nuestra vida. Porque cristianos que no conocen lo que Cristo vivió, hay muchos. Es el tiempo de marcar la diferencia. Es el tiempo de pagar el precio. Es el tiempo de ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. La palabra debe ser primordial, vital, imprescindible e innegociable para tu vida. Porque si tú permaneces fiel, constante y firme en la lectura de la palabra, en el estudio de la Biblia, venga lo que venga y suceda lo que suceda, dirás: estoy agotado, sí, es verdad. Mis fuerzas no dan para más, pero he confiado en ti. Es verdad, estoy arrugado, magullado, dañado, pero no he dejado de cumplir con los mandamientos y ordenanzas que me pides. Esta es la invitación de hoy. A que no solamente comencemos la dinámica de darle un lugar primordial a la palabra de Dios, sino que entendamos en nuestras mentes que necesitamos tener el hábito de búsqueda, de lectura, de estudio y profundización en la palabra de Dios. Iglesia de Dios, es el tiempo de dejar las emociones a un lado. No anularlas, porque tú y yo somos seres emocionales y Dios nos ha creado con emociones por algún motivo y Dios las utiliza, pero que lo secundario no anule lo primordial, y lo primordial y fundamental es su santa palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahí donde estás,
si has entendido la necesidad de que la palabra sea primordial en tu vida, si estás en la posición que yo comparto, de que necesitamos dejar las emociones a un lado, emociones que nacen de nosotros, para darle un lugar primordial y prioritario a la palabra de Dios, te invito a que te puedas poner en pie. Yo quiero orar por ti y quiero orar porque la predicación de esta tarde sea efectiva en nuestras vidas.